Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque vamos avanzando en nuestro estudio de la lección. Ya estamos en la lección número 11 para el 14 de septiembre del año 2024 y el título de la lección es Apresado y Juzgado. Vamos a analizar un poco acerca de los momentos finales antes de que Jesús pues muriera en la cruz del Calvario, esos momentos en los que él fue juzgado, fue apresado y ocurrieron algunos hechos bastante interesantes en esa última semana, en esos últimos días antes de que Jesús muriera. Y es justamente en lo que se centra la lección de esta semana. Pero antes de continuar, me gustaría hacerte una invitación muy especial, amigo. Mira, damos gracias a Dios porque poco a poco este canal ha ido creciendo y queremos que siga creciendo, queremos que siga llegando a más personas y por eso me gustaría invitarte para que si tú estás viendo este comentario y aún no te has suscrito a este canal, lo puedas hacer, que te suscribas y que de esta manera podamos entonces realmente llegar a más personas con este mensaje de salvación, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que invitarte, en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces nuestra notificación. Y ahora sí, después de este anuncio, vamos a ir al versículo para memorizar de esta semana, que se encuentra en Marcos capítulo 14, verso 36. Y dice allí la palabra de nuestro Dios. Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es un texto que nos habla un poco acerca de un momento en específico en el que Jesús hace esta petición específicamente a su Padre. Y mira, la lección de esta semana, de manera personal, he decidido dividirla en tres partes importantes. Número uno, en este caso, el significado de la Santa Cena. Número dos, también lo que es la respuesta de Dios hacia Jesús. A veces Dios dice no. Y número tres, personajes principales de la trama. Son tres secciones en las que lo hemos dividido porque vemos que a grandes rasgos son en lo que podemos agrupar nuestra lección de esta semana y tal vez no vayamos a la par con lo que vemos durante cada día de la semana, pero sí vamos a tocar los puntos principales de cada uno de estos días. Y bueno, vamos entonces a la primera parte del estudio, que como te decía hace un momento, vamos a analizar el significado de la Santa Cena. Y mira, la última cena de Jesús la encontramos al menos en el libro de Marcos, registrada en el capítulo 14, versículos 22 al 25. Dice allí la palabra de Dios: Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús a grandes rasgos explica de cierta manera el significado de esta nueva institución que Jesús estaba colocando, este rito que era básicamente una nueva institución de parte de Jesús. Mira, hay que tomar como base lo que se menciona o lo que Moisés menciona en Éxodo capítulo 24, versículo 8, donde Moisés habla acerca de la fiesta de la Pascua, una fiesta que tenía como propósito conmemorar, recordar al pueblo de Israel la salida, la liberación de Egipto, en este caso, y pues el haber obtenido la libertad. Era un significado muy especial que Dios trató de colocar en la mente del pueblo de Israel. Cuando llega el Nuevo Testamento y Jesús coloca su ministerio sobre esta tierra, Jesús en este caso hace mención en esta institución de la Santa Cena. Y mira, claramente Jesús le muestra a sus discípulos cuál era el significado de esta actividad. Le dice allí en el versículo 22,
que cuando les dio el pan para comer les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y en el versículo 24 les dijo: esto es mi sangre, hablando de la copa de vino del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y aunque Jesús menciona allí la expresión del nuevo pacto, la realidad es que era un pacto que ya Dios había establecido muchos años atrás con el pueblo de Israel, un pacto que había establecido con Abraham, con Noé, con muchos otros hombres en el pasado, y Jesús simplemente lo que está haciendo aquí es ratificar este nuevo pacto a través del rito de humildad y de la Santa Cena, como lo conocemos hoy en día. Y en este caso Jesús les explica a sus discípulos que el participar de esto es en este caso una representación de lo que Jesús vendría a hacer o vino a hacer en este caso por cada uno de nosotros, al entregar su cuerpo para darnos salvación, al entregar su sangre por medio de la cual obtenemos la salvación. Son símbolos básicamente de lo que Jesús vendría a hacer a esta tierra. Pero en el caso de Lucas capítulo 22 versículo 19, Jesús les menciona una frase que es muy importante, que la podamos también recalcar en esta ocasión, y es el hecho de que Jesús les dice a sus discípulos que cada vez que ellos participaran de esto, debían hacerlo en memoria de Él. Debían hacerlo como un recordatorio, lo que te mencionaba, un recordatorio de lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para darle salvación a toda la humanidad. Ese es básicamente el significado especial de la Santa Cena, de esta última cena que Jesús instituye para las futuras generaciones con sus discípulos. Pero no solamente eso, sino que volviendo a Marcos capítulo 14 en el versículo 25, Jesús le dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús también está haciendo mención del hecho de que la próxima vez que Él participe con nosotros de este rito, será en este caso en el reino de los cielos. Es decir, también es un anuncio acerca de la venida de Jesús. Es un recordatorio de que un día Jesús vendrá por segunda vez. Entonces, la Santa Cena tiene como principales propósitos mostrarnos eso, mostrarnos en primer lugar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y en segundo lugar recordarnos que un día viene por segunda vez. Vamos a la segunda parte del estudio, que lleva como título: a veces Dios dice no. Mira, como te decía al principio, no estamos yendo en orden lineal de la lección de esta semana. Quiero dejar la última parte a hablar acerca de los personajes que se relacionan con Jesús en esos últimos momentos de su vida en esta tierra, porque nos enseñan lecciones muy valiosas, y creo que va a ser la parte más extensa de la lección de esta semana. Pero vamos a adelantarnos un poquito en la historia al momento en el que Jesús está orando en el Getsemaní, y vamos a leer Marcos capítulo 14 versículos 32 al 38. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dos puntos importantes de esta sección de la lección. Número uno, la petición que Jesús le hace en este caso a su Padre. Él sabía que sus últimos momentos de vida estaban allí a punto de llegar a su fin. Él sabía que su sufrimiento, que lo que iba a experimentar en las siguientes horas iban a ser momentos muy angustiantes para su vida. Y Jesús hace una petición
que nace, me atrevo a decir, desde la naturaleza humana de Jesús. Recordemos que Jesús era 100% humano, es decir, experimentaba las mismas situaciones que experimentamos hoy en día nosotros como seres humanos, pero también Jesús es 100% divino, y en este caso era también el Hijo de Dios y el único que podía verdaderamente darnos salvación como seres humanos. Y mira, tomando en cuenta esto, Jesús habla desde la situación o desde la perspectiva humana y le dice a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final Jesús dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso creo que es importante, porque mira, la realidad es que como seres humanos muchas veces pasamos por situaciones complicadas, situaciones difíciles. Tal vez tú mismo en este momento estés atravesando por algún momento difícil en tu vida, y tal vez en muchas ocasiones hemos rogado a Dios, hemos pedido a Dios, hemos clamado a Dios para que Él actúe en favor de nosotros, para que nos libre de esa situación, para que podamos salir tal vez vencedores. Ante la solicitud de Jesús, Dios no responde tal vez como Él hubiera querido. Aunque Jesús al final termina reconociendo que se haga la voluntad de Dios, pero por dentro también Jesús, si era posible, quería evitar todo eso, aunque también Él comprendía, solo a través de esa forma el ser humano podía obtener salvación. Y creo que eso es algo realmente interesante, porque no siempre esto nos demuestra que no siempre Dios responde como quisiéramos. Tal vez habrán momentos en nuestra vida como seres humanos en los cuales vamos a enfrentar pues situaciones difíciles. Tal vez habrán momentos en la vida en los que quisiéramos que Dios actuara, pero muchas veces Dios dice que no. Muchas veces incluso su silencio significan respuestas para nosotros como seres humanos. Y creo que debemos, al igual que Jesús, decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que seas tú realmente quien dirija mi vida. Tú tienes un propósito, y es que es la realidad. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Todo lo que sucede, todas las cosas que llegan a nuestra vida, llegan a nuestra vida por una razón, porque detrás de eso Dios tiene un propósito. Tal vez en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de las dificultades, no logremos percibir más allá. Sin embargo, realmente Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, otro punto interesante de esta sección es el hecho de la invitación que Jesús le hace a sus discípulos. Les dice allí en el versículo 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que la única manera a través de la cual Él y sus discípulos podían salir vencedores de esta situación era básicamente a través de la oración. Velad y orad. ¿Cuántas veces tal vez quisiéramos salir vencedores frente a las tentaciones, frente a las circunstancias de la vida, pero oramos poco, pero no estamos teniendo tal vez esa relación con Dios que nos permita que entonces, cuando verdaderamente lleguen las dificultades a la vida, podamos salir vencedores? Ese es el punto. Por eso es que muchas veces cuando enfrentamos tentaciones, cuando en este caso enfrentamos dificultades, fracasamos. Porque no nos hemos preparado en los años buenos, no nos hemos preparado en el tiempo en el que hay oportunidad para hacerlo. Y allí es donde muchas veces, aunque nuestra naturaleza por dentro, nuestra intención sea buena, sea querer agradar a Dios, terminamos fracasando porque somos débiles, porque la naturaleza humana nos domina, porque la naturaleza humana termina llevándonos a fracasar. Entonces, qué importante es también seguir el consejo de Jesús: orad y velad, porque solamente así podemos realmente salir victoriosos. Ahora sí, vamos a la tercera y última parte de la lección de esta semana. Yo te decía que creo que es la parte tal vez que va a ser un poco más extensa, y en esta última parte vamos a analizar la historia de 4 personajes que se relacionan con Jesús en esos últimos momentos, y son personajes que nos enseñan cada uno lecciones importantes, tal vez similares, tal vez algunos de ellos tienen más similitudes de lo que esperamos, pero nos muestran lecciones muy valiosas para nuestra vida.
El primer personaje que me gustaría presentarte es justamente el caso de una mujer que unge a Jesús. Marcos capítulo 14, versículos del 3 en adelante, dice la palabra de Dios. Pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Una historia muy interesante de una mujer que decide acudir a Jesús para ofrecer como muestra de agradecimiento lo que tenía. Sin duda alguna, mira, no vamos a entrar mucho en detalle acerca de la identidad de esta mujer. Elena G. de White y en este caso otras pistas que nos menciona la Biblia nos pueden ayudar a identificar quién es. Sin embargo, en el caso de Marcos, él no menciona realmente el nombre de esta mujer ni la asocia o identifica con algún otro relato de la Biblia. Vamos a tomar como base esto, ¿no? Esta mujer simplemente hace esto de ungir a Jesús motivada por esa expresión de agradecimiento que quería presentar ante Jesús. Una mujer que sin duda alguna su vida había sido transformada por él, había sido cambiada por Jesús y ahora ella va en agradecimiento. Y yo creo que sería cuestión de pensar un momento qué cosas Dios ha hecho por nosotros, de qué manera Dios nos ha bendecido, qué es aquello que puede motivarnos a darle gracias a Dios. Yo creo que sin duda alguna cada uno de nosotros hemos sido transformados o hemos sido bendecidos en este año por Dios y creo que es importante dedicar un momento, sentarnos un momento, parar un momento y expresar a Dios nuestra gratitud. Y mira, cuando esta mujer hace esto, aunque había personas que la estaban señalando, que la estaban juzgando, que la estaban criticando por lo que ella había hecho, el texto bíblico dice que a Jesús la defiende y la última expresión que él ocupa, él dice, de cierto, en el versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Lo que ella acaba de hacer iba a ser algo inolvidable para las generaciones futuras. Iba a ser algo que sin duda alguna marcaría la vida de muchas personas, porque así como ella, creo que muchos han estado dispuestos a darlo todo por Jesús, han estado dispuestos a ofrecer incluso su propia vida por Jesús, porque Jesús realmente ha transformado su vida. Y es que cuando el ser humano transforma su vida, no hay mejor sermón que podamos presentar a otras personas que justamente esa vida transformada por Jesús, que justamente esa vida que ha sido cambiada por Él. Y creo que si Jesús ha hecho ese cambio en nuestra vida, entonces somos un testimonio viviente de esa transformación. Y en cada lugar donde prediquemos el Evangelio se tiene que anunciar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora, un segundo personaje interesante de esta historia es justamente el caso de, en este caso, Judas, un personaje que la verdad es que es muy, muy interesante, porque miren, Judas fue uno de los discípulos de Jesús, y en Marcos capítulo 14, versículos del 10 al 11, se habla, es parte de una historia sándwich, como la hemos estado analizando en otras ocasiones en el libro de Marcos. Y en el caso de Judas, mira lo que dicen los versículos 10 al 11 del capítulo 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero.
y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Y mira, me gustaría ahondar un poco en esta declaración que hace Marcos, complementarlo un poco con lo que menciona Elena G. de White en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 668. Ella dice lo siguiente: Judas razonó que si Jesús había de ser crucificado, el hecho acontecería de todos modos. Su propio acto de entregar al Salvador no cambiaría el resultado si Jesús no debía morir. Lo único que haría sería obligarlo a librarse. En todo caso, Judas ganaría algo por su traición. Calculaba que había hecho un buen negocio traicionando a su Señor. Qué pena que este hombre que había vivido con Jesús, que había caminado con él, que había pasado momentos extraordinarios con Jesús, que lo había visto realizar milagros y que incluso había recibido el poder para él mismo realizar milagros, un hombre que convivió con Jesús durante 3 años y medio, no fue capaz de permitir que realmente Jesús transformara su vida. Porque Judas no era verdaderamente un discípulo, Judas era simplemente un seguidor de Jesús. Y mira, yo no sé si tú estés en ese momento de tu vida en el que a lo mejor llevas años dentro de la iglesia, pero seguimos viviendo una vida alejada de Dios, una vida que realmente pues demuestra que no ha sido transformada por Jesús. Pero creo que es importante darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y permitir que realmente en esa convivencia diaria con Jesús nuestra vida pueda ser transformada por él. Judas simplemente pensó que había hecho el mejor negocio de su vida, pero lo que no sabía es que estaba trayendo condenación sobre sí mismo, que sería algo que cambiaría su vida para siempre. Y mira, si nosotros vamos más adelante en el capítulo 14, en este caso a partir de el versículo 43, mira lo que dice allí la palabra de Dios. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Allí vamos a detenernos, porque mira, se sigue desarrollando la historia de la entrega de Jesús, y Judas nuevamente aparece en el panorama de esta historia. Menciona que en este caso Judas le da una señal específica a las personas que iban con él y les dice: miren, la persona a la que yo bese, esa persona es, prendedlo. Y tal vez una pregunta interesante para analizar sería: ¿qué motivó realmente a Judas? Ya te mostraba hace un momento que Judas pensó que había hecho el negocio de su vida, pero ¿cuál era la motivación que Judas tenía? Los evangelios no nos hablan mucho acerca de eso, pero Elena G. de White, nuevamente en el libro El deseo de todas las gentes, en la página 663, da un panorama de lo que pudo haber motivado a Judas. Ella menciona: Judas tenía naturalmente un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Ese amor que Judas experimentaba por el dinero fue lo que lo llevó a caer en lo más bajo y vil a lo que él podía ser sometido. Y es triste, porque vemos a Judas incluso tratando de fingir que no sabía lo que sucedía. Tal vez los discípulos se quedaron: bueno, ya llegó Judas, lo está saludando normal a Jesús, pero Judas sabía que
que ese beso que él le dio a Jesús era en este caso la señal para que los que iban con él supieran realmente quién era Jesús. Y tal vez podamos nosotros esconder o mostrar buenas apariencias delante de otras personas, pero si alguien que nos conoce a la perfección es Jesús, si alguien que conoce nuestras intenciones, que sabe la clase de vida que llevamos, no es otra más que Jesús. Y aquí tal vez pensar un momento, ¿cuál es en este caso ese vicio o ese pecado que nos está conduciendo a alejarnos de Dios, que nos está conduciendo a distanciarnos de Jesús, que nos lleva a fallarle una y otra vez? Y a lo mejor sí, el sábado vamos a ir a la iglesia, vamos a ponernos nuestro traje, nuestra corbata, el mejor vestido, pero ¿qué es aquello que nos tiene atrapado y que nos está sometiendo a lo más bajo y vil a lo que podemos ser sometidos? Creo que no es tarde, no es tarde para recapacitar, no es tarde para buscar a Dios, para decidir nuevamente caminar con Él. Y mira, el tercer personaje importante de esta historia es lo que registra el versículo 51 y 52 del mismo capítulo 14. Dice allí la palabra de Dios: pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. La Biblia nos habla acerca de este muchacho, un muchacho que no dice la Biblia quién era, pero que estaba allí observando también la situación, que estaba allí con Jesús, y de pronto llegan los guardias, se hace allí el revuelo porque Pedro saca una espada, le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote, y bueno, fue un relajo ese momento. Y entonces allí vemos que este joven, cuando lo toman también como prisionero, él decide despojarse de la sábana que traía puesta y sale corriendo, en este caso de allí, de ese lugar, y huye completamente desnudo, como lo dice Marcos. Y mira, esto nos lleva también a otra lección importante. Este joven huye de Jesús y lo deja todo por huir de él. Y yo no sé, pero mira, hay mucha gente que en lugar de dejar todo para seguir a Jesús, decide dejarlo todo, pero para huir de Jesús. Y yo no sé en qué punto de tu vida te encuentras tú. Si estás siendo como aquellos que realmente están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús, o tal vez estás en este caso dejando a Jesús por huir de él. Y la verdad que creo que es importante analizar nuestra situación espiritual. Estas lecciones nos muestran, y hay tres personajes que hasta cierto punto fracasaron en ese momento. Tal vez la única que se mantuvo fiel, o que la Biblia nos muestra esto, es la que estuvo dispuesta a ungir a Jesús. Pero los otros fracasaron en el momento que tenían que demostrar que amaban a Jesús, en el momento que tenían que demostrar que su fidelidad era para con Jesús, fracasaron. Y fracasaron tal vez justamente por lo que Jesús mencionó, ¿no? Esa falta de relación personal con Él, ese velar y orar constantemente para no ceder ante las tentaciones. Y fue justamente también lo que le ocurre en este caso a Pedro, porque mira, Marcos capítulo 14, versículo 66 en adelante, mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Jesús le había advertido a Pedro que él iba a negarle, que él iba también a traicionarle, y Pedro se negaba y decía: no, yo no lo voy a hacer, aunque tenga que morir, yo voy a ser fiel a ti. Pero en los versículos 66 en adelante, Jesús le mencionó a Pedro antes: mira, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y fue lo que relata Marcos en esos versículos. Dice la palabra de Dios: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Es muy fácil decir que seremos fieles a Dios cuando todo marcha bien. Lo complicado, lo difícil es cuando nuestra fe es probada, cuando las circunstancias de la vida nos hacen tambalear. Ahí es donde verdaderamente se muestra nuestro carácter, se muestra si verdaderamente estamos dispuestos a servir a Jesús o no. En el caso de Pedro, vemos allí a este hombre, un hombre que siempre fue muy impulsivo, siempre se dejó llevar por sus emociones, que tuvo momentos en donde realmente Dios y el Espíritu Santo lo utilizaron y momentos en los cuales fracasó miserablemente. Y allí fue justamente uno de esos momentos. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera seguido el consejo de Jesús? De haber velado, de haber orado. Tal vez la historia hubiera sido diferente, no lo sabemos. Pero Jesús le advirtió: Pedro, tú me negarás 3 veces. Y fue justamente lo que sucedió. Y al ver lo que estaba sucediendo, ahora ponte a pensar cómo se sentía Pedro después de esa acción. Yo creo que se sintió fracasado, sintió que había, al igual que Judas, traicionado a Jesús. Él tal vez había tratado de mantenerse allí lo más cerca que él podía de Jesús, pero ahora, al igual que todos los demás, había huido también y había fallado a ser fiel a Jesús. Y creo, mira, que esta última parte de la lección nos hace una invitación muy especial, y es el hecho de pensar en aquellas personas que tal vez en algún momento han fracasado en su vida espiritual. Hemos fracasado tal vez. Yo no sé cómo te has sentido. Yo no sé si alguna vez tú has fallado a Dios y en lugar de ser fiel a Él, lo has traicionado. Pero independientemente de eso, déjame decirte que tenemos una oportunidad. El caso de Judas termina de una manera lamentable. Él se va a un árbol, se quita la vida y allí muere sin esperanza. El caso de Pedro, fue muy distinto, porque Pedro se arrepintió, buscó realmente el perdón y Jesús lo perdonó. El joven que huye desnudo probablemente también se arrepintió, probablemente también fue perdonado por Jesús por huir de él en lugar de estar dispuesto a ir con él. Y en el caso de la mujer que derrama el perfume sobre Jesús, pues aún se sigue predicando de ella de una manera positiva. Aún se sigue hablando de cómo la vida de esta mujer fue transformada y ella mostró gratitud ante Jesús. Yo te pregunto, ¿qué clase de personaje te gustaría ser en tu vida espiritual? Como la mujer que fue fiel a Jesús, tal vez has sido como Judas, tal vez has sido como Pedro, tal vez has sido como este joven que huyó de él, pero sin importar la vida y las decisiones que hemos tomado, este día me gustaría invitarte a que seas fiel a Dios, a que te aferres a Jesús, a que no te sueltes de su mano poderosa, que luches, porque Él ya lo hizo todo con tal de salvarte, y aunque lo traicionemos, aunque nos alejemos de Él, el Señor aún así hará lo posible por salvarnos. Y ojalá que nosotros nos aferremos a su mano poderosa y que así podamos entonces salir vencedores. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. En esta hora, Señor, te queremos dar gracias. Gracias por la vida, por cuidarnos hasta este momento, por que sin duda alguna, a pesar de que te fallamos, de que fracasamos constantemente, Señor, tú sin duda alguna nos das tu misericordia. Y en esta hora queremos en primer lugar pedirte perdón, pedirte que nos ayudes, que transformes nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos ser fieles a ti, Padre, y que un día no muy lejano podamos compartir contigo el reino de los cielos, la mesa y aquella santa cena, Señor, en la que podamos gozarnos por la eternidad. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.